Aquí estamos toda la tripulación milenaria, dispuestas a rebasar los océanos cósmicos, a encontrarnos con historias maravillosas, y de verdad que esta noche las hay. Hay alguna historia que nos pone una sonrisa en los labios, y eso no está mal. Porque el de esta noche va a ser sin duda uno de esos programas enfocados hacia la actualidad. Porque han ocurrido muchas cosas, porque a veces tenemos que parar un poco, observar el calendario de acontecimientos para darnos cuenta de que lo extraño, lo milagroso, dicen algunos, lo extraordinario, lo irracional, lo que se escapa de cualquier lógica, lo que engrosará los libros de misterio del futuro, eso resulta que está pasando ahora. Y todo este equipo ha estado trabajando duro para recopilar la información, las voces, los sonidos, las emociones, y para que disfrutéis a lo largo de estas 2 horas y media de información alternativa. ¿Estáis dispuestos? Suena ya el himno milenario. ¡Comenzamos! Amigos de todos los países, de todos los continentes, de todas las tierras y todas las razas, os convocamos. Comienza una nueva noche de misterio en Milenio 3, como siempre, en la SER. Y dentro de esas noticias, una que tiene que ver con unas siglas que para siempre van a estar marcadas a fuego. Además, venimos de una semana trágica. Es curioso, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Porque tú y yo hemos estado en ese museo donde ha ocurrido el terrible y sanguinario atentado terrorista, y se le pone a uno la carne de gallina cuando, viendo las imágenes, contempla esos mosaicos, esos lugares apacibles antaño, y donde ha ocurrido la tragedia. Y uno piensa también, y manda un abrazo, ¿no?, a los fallecidos y a esa pareja en España, a sus familiares, en el infortunio increíble. Bajarse de un crucero, ir a ver un museo tranquilamente, y que se te cruce la muerte. Precisamente esta semana, unas siglas, como yo digo, que tienen que ver con la muerte y que tienen que ver para siempre, ¿no?, con el cambio de siglo, con el cambio de era quizá, vuelven a ser actualidad con un tema de misterio de fondo. Exacto, y que las siglas a las que hace referencia es 11S, el atentado contra las Torres Gemelas, que vuelve a estar de actualidad por algo que ha ocurrido no justamente en la zona cero, sino en un lugar donde se recogieron todos los restos que habían quedado después del derrumbe de las Torres Gemelas. ¿Apariciones de quién? Una y 34 minutos con Fermín Agustín, Noel Calero, con estas músicas de Pacific Rim, que son un poco el llamamiento, como decíamos, a la tribu milenaria universal. El mundo cambió en el 11S, evidentemente el mundo ya no es igual, y estamos viendo los coletazos diversos de un fenómeno que amenaza, ¿no?, a nuestro planeta. Todo empezó en aquel momento. La pregunta que podíamos lanzar es: ¿y qué ocurrirá dentro de 10 años? Es como una profecía. La pregunta que lanzamos a Santi Camacho. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ha hecho su particular estudio, os va a sorprender. ¿Cómo será el mundo dentro de 10 años, Santi? Pues sí, hemos investigado lo que dicen los mayores expertos en perspectiva de la actualidad, gente como Michio Kaku, como Ray Kurzweil y muchos otros, y nos hemos llevado un montón de titulares sorprendentes que vamos a exponer. Dejo simplemente uno de ellos. La primera persona, el primer ser humano que va a vivir 150 años ya está entre nosotros, ya ha nacido. ¿Cómo será la tecnología, la interactividad? ¿Cómo serán las religiones? ¿Seguirá habiendo este problema tremendo? ¿Cómo será la relación humana? ¿Cómo será el sexo? Nos hemos preguntado antes. Va a intentar responder Santiago Camacho. Y atentos porque compañeros del mundo de la radio, del máximo prestigio, con muchos años de éxito, personas con ese eco a nivel nacional, sufrieron una serie de acontecimientos. No habían querido contarlo porque era algo muy privado. Pero Clara Tahoces, ¿quién si no? Clara, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Tiene todos los datos de una historia asombrosa. Sí, muy asombrosa por de quién se trata, que no vamos a decirlo, pero la verdad es que sorprende una vez que sabes que estas personas muy conocidas a nivel nacional
han vivido en sus propias carnes fenómenos extraños en una casa y que tuvieron que salir de ahí. A veces nos preguntamos si las mujeres, lo hemos debatido en varias ocasiones, tienen un nivel de percepción, de sensibilidad diferente. Parece que sí. Hay historias de mujeres esta noche. Hay una muy sorprendente por cómo ocurren los hechos. La trae Javi Pérez Campos. Javi, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Cuéntanos. Pues sí, vamos a conocer una historia, una más de visiones en carretera. Una pareja que iba conduciendo, además hace unos días, solo unos días, por una carretera española y de repente apareció lo imposible delante de ellos. Apareció una figura que nadie esperaba. Lo curioso, como digo, Iker, para empezar, es que el suceso ha ocurrido hace escasos días, hace solo 2 semanas, con lo cual la voz de esta testigo suena todavía bastante sobrecogida. Y además tenemos el aliciente de que había una segunda persona en ese vehículo. ¿Qué ocurrió? ¿Vieron los dos lo mismo? A veces 2 testigos en un coche, ante un mismo fenómeno, pueden ver cosas completamente diferentes. Y además, en la última franja, conectaremos con un buen amigo que se encuentra en San Antonio, en Estados Unidos, porque está ocurriendo algo prodigioso y que tiene que ver con una dama, con otra misteriosa dama. Pues es nuestro menú, aunque por supuesto habrá muchas sorpresas. ¿Estáis ahí? Parece que sí. Seguro que habéis escuchado alguna vez esa historia, esa vieja historia. Una madre pasando el paso de cebra en cualquier ciudad del mundo, en cualquier país, ¿qué más da, verdad? Porque hay historias que son universales. El vehículo que llega y que está a punto de atropellar a la niña que se ha escapado por unos instantes. Esa escena nos cuenta la historia, la leyenda, la verdad científica, quién sabe, que esa mujer de aspecto enclenque es capaz de coger el vehículo casi por el guardabarros y en un movimiento sutil pero lleno de fuerza y de energía desviarlo de su cometido fatal. Cambian los vehículos, cambian las posiciones, cambian los personajes, pero siempre una madre y su hija, o su madre y el hijo. Y la sensación de que alguien puede convertirse en Hércules, en Sansón repentinamente, como si una fuerza proveniente de algún lugar irracional se llenase en el depósito personal que precisamente se dispara en esas circunstancias límite, y esos hilos invisibles que unen a las personas, especialmente a las madres con sus hijos, se activan con toda su fuerza. Los mitos no son porque sí, las leyendas tampoco. Llamar algo leyenda es rebajar su importancia. Los mitos han sobrevivido a las capas del tiempo por algo, porque traen una enseñanza, y seguramente una raíz muy real, mucho más real y profunda que el propio acontecimiento que se nos muestra como metáfora. Lo habéis escuchado, ¿verdad? La mujer que levanta el coche, que se convierte en Superman por 2 segundos, porque biológicamente está programada para salvar a su retoño. Y estos milagros los hemos escuchado 1000 veces, y nos hemos preguntado si eran verdad o no, y los hemos dejado a veces madurando en el rincón de las cosas posibles o imposibles. Pero una y otra vez alguien te cuenta en cualquier lugar: no, si hubo una mujer que levantó el carro, levantó la pesada maquinaria, levantó la caja que caía. Y uno vuelve a preguntarse lo mismo. Esos nexos invisibles, esos links que realmente parten como si fueran un cordón umbilical que nunca se ha roto. Un cordón umbilical donde hay cosas que no entenderemos jamás. Una especie de nexo que va más allá de lo concebible. Y de vez en cuando, casi con cuentagotas, llegan historias salpimentadas en periódicos lejanos, de aquí y de allá, que relacionan estos hechos con nombres y apellidos, con otra palabra que sí que nos suena y llama nuestra atención. En el siglo XXI sigue sobrecogiendo un poco hablar de milagro.
Todo comenzaba con una llamada. Ahora Diego Marañón nos va a contextualizar el hecho, pero desde luego es emocionante, y más cuando hemos visto las imágenes de una niña, Carmen, ¿de qué edad? 18 meses. De 18 meses, una niña que no acaba de ser consciente de lo que ha ocurrido. Os quiero decir con esto que no hablamos de rumores antiguos, sino hablamos de una niña de 18 meses que mira la cámara y que es superviviente de esta historia. Todo comenzaba hace no mucho tiempo, hace escasos días, con una llamada al 911. La señorita del apartado de emergencias preguntaba cuál es la dirección de su emergencia. Y le vais a escuchar. Alguien, un pescador anónimo, decía: he visto, hay un coche en el río y hay una persona dentro. Así comenzaba esta historia. 911, what is the address of your emergency? There's a car in the river and there is a person inside. Realmente él estaba viendo una mano. Intuía que algo había ocurrido. Estamos en Salt Lake City, en Utah, en un territorio extenso del corazón de Estados Unidos. Allí se habla de milagro. Los principales telediarios de las emisoras norteamericanas hablan de eso, porque es difícil explicar esta historia. Y al mismo tiempo, yo os lo confieso, nos recorre a todos una sensación gratificante. Hay un drama, hay una enorme tragedia, porque esa niña ha sufrido una pérdida irreparable, pero también ha habido algo que nos reconcilia con lo imposible, cuando las manos de lo imposible salvan, actúan como si los ángeles aún existieran. Y habría que preguntarse, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué en un caso así? Todos los documentos, todos los elementos, toda la información seguida al dedillo. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Es un caso impresionante, sobre todo ahora, lo contamos con especial emoción. Podéis intervenir, no he dicho las vías de contacto, Carmen. Vamos a decirlas ahora mismo para que la gente, si quiere, pueda comentar las imágenes que además están en internet y lo pueden ver después de que nos cuente la historia Diego. A través del correo electrónico milenio3@cadenaser.com y en las redes sociales nos tienen que seguir tanto en Twitter como en Facebook como en Google Plus en Nave del Misterio. Empezaba todo con esa llamada, ¿no? Y un acontecimiento dramático, un coche que se había precipitado al río. Así es, tú hablabas de milagro, Iker. Decías que así lo han calificado los medios, y es cierto, así lo han calificado los medios de Estados Unidos y todos aquellos que han tenido algo que ver con este asunto. Desde luego, de vez en cuando surgen relatos como este que escapan de toda lógica posible y que algunos pues no han dudado en catalogar como una experiencia relacionada con ese factor tercer hombre del que ya hemos hablado aquí muchas veces. Es cierto lo que comentabas, tenemos que volver atrás unos cuantos días. Esto ocurre el pasado 7 de marzo, cuando en el estado de Utah, como decías, en Estados Unidos, una niña de 18 meses es rescatada de un vehículo accidentado que se había estrellado 14 horas antes en un río muy frío, un río gélido de la población de Spanish Fork, que está a unos 80 kilómetros al sur de Salt Lake City. Desgraciadamente, su madre, Lynn Jennifer Grosbeck, que era una chica de 25 años, murió en el acto en ese accidente debido a un traumatismo cráneoencefálico. Y probablemente que esta niña sobreviviera tanto tiempo sola en esas condiciones, y que ya se podría calificar como un milagro en sí mismo. Pero lo más sorprendente en torno a este suceso llegó cuando pues los miembros de los servicios de emergencia que estaban involucrados en este rescate relataron a los medios de comunicación cómo habían podido escuchar una misteriosa voz de mujer que los había guiado y los había ayudado en la operación de salvamento. Una voz misteriosa de mujer que casi les da una orden, o más bien muestra un tono de súplica, ¿no?, de ayuda. Efectivamente, y es que pues desde el momento del accidente hasta que ese pescador que escuchábamos al principio del programa dio la voz de alarma, divisó ese vehículo en un terraplén de difícil acceso, donde había quedado pues prácticamente colgado, ¿no?, después de chocar contra una barrera de cemento. Pasaron, como te digo, alrededor de 14 horas. Inmediatamente este hombre avisa a los servicios de emergencia. Cuando estos llegan y se acercan al coche, concretamente 4 agentes de policía fueron capaces de escuchar una serie de extraños sonidos, así los definieron, que procedían del interior del vehículo, y también una voz femenina absolutamente clara que les pedía ayuda. Lógicamente, Iker, se apresuraron a ver si había alguien en el interior del coche que necesitara ayuda. Sin embargo, por desgracia, lo único que descubrieron fue el cadáver de la mujer y también a este bebé, a la pequeña Lily, que estaba inconsciente, aún con vida.
Estaba sujeta a la silla de seguridad, boca abajo, vestida tan solo con una camiseta y a muy pocos centímetros del agua. Uno de los agentes que estuvo involucrado en ese rescate es Tyler Beddoes, y así es como él relataba a los medios de Estados Unidos lo ocurrido. Cuando comenzamos a hablar dije, fui el único en oír eso, pensaba que había sido una ilusión, pero al comentarlo con el resto de oficiales resultó que todos habíamos escuchado lo mismo, una voz que decía, ayúdame, ayúdame. Las personas que están ahí a punto de rescatar, sin ser conscientes de que hay una niña, porque, ojo, la llamada del pescador identifica un cuerpo adulto o una mano que sobresale, pero en ese momento, desde la perspectiva, digamos, elevada, no pueden intuir que hay una niña atrapada mortalmente, ¿no?, en ese lugar y que lleva tanto tiempo. Pero, Diego, esto es muy importante, lo escuchan al mismo tiempo e imagino que lo que creen inmediatamente es que es la mujer que está ahí la que ha proferido esa petición de ayuda, ¿no? Efectivamente, la sorpresa llega cuando se dan cuenta de que la mujer lleva muchas horas fallecida y evidentemente ninguno de esos policías puede explicar o determinar de dónde sale esa voz, ¿no? Cuál es el origen de esa voz que ha ayudado a salvar la vida del bebé, porque para ellos es una sorpresa encontrarse con ese bebé atado en el interior del coche. Una voz, Iker, hay que repetir esto, absolutamente clara, es decir, no es algo que se intuya o que pueda prestarse a una confusión. No, ellos lo escuchan claramente, es una voz rotunda, con mucha fuerza, que está diciendo ayudadme, ayudadnos, y que, como te digo, no fue escuchada solo por una persona, sino por 4 agentes de policía distintos. Y que surge del coche. Efectivamente, donde del la interior niña, del coche. este detalle se me ha pasado, estaba atada a la sillita. Sí. Y el agua estaba cerca de cubrirla. Sí, estaba boca abajo y pues el agua gélida de ese río estaba a punto de llegarle a la cabeza, estaba a poquísimos centímetros. La niña estaba inconsciente, supongo que por las horas que había pasado en esa posición, por la falta de alimento, por la falta de bebida, y bueno, todo estaba a punto de perderse cuando estos agentes llegaron. 2 de estos agentes, Iker, hemos escuchado a uno de ellos, podemos escuchar también a otros 2, Jared Warner y Paul Tomadakis, que también hablaron con los medios de comunicación inmediatamente después de lo sucedido y que corroboraban la versión de su compañero. Escuchamos una voz que salía del coche diciendo, ayúdame, ayúdame. No estamos seguros de dónde venía esa voz con exactitud, pero era algo definitivamente claro y distinguible. Cuando accedí estaba totalmente sumergida bajo el agua, por eso me estiré, la alcancé y la sostuve con un brazo para sacarla del agua y desabrocharla de su sitio. 1:50 es el milagro de Utah, un milagro que ha convulsionado la opinión americana. Uno de los policías, Tomadakis, asegura, Diego, que cuando entran ya, no sé si por los movimientos incluso operativos, ¿no?, que tienen que hacer, parece que habla de meter las manos en el agua para sacar a las niñas. O sea, que sí, en ese momento ya el agua iba por la niña, ¿no? Sí, prácticamente es así. Ellos cuando penetran en el interior del agua para intentar socorrerla, evidentemente el coche se produce una serie de movimientos que hacen que el cuerpo de la niña, no la cabeza, pues prácticamente ya toque y roce el agua. Es decir, ellos prácticamente la sacan mojada del interior del vehículo. La recuperación de la niña, hay que decir, para tranquilidad de todos los que nos oyen, que ha sido muy rápida, ha sorprendido a los médicos. De hecho, se han difundido imágenes recientes suyas en el hospital, jugando con su padre, sonriendo a la cámara. Evidentemente, como te imaginarás, algo así ha provocado una expectación enorme en los medios de comunicación de Estados Unidos, y es un suceso que ha conmocionado a gran parte de los habitantes de esas zonas, unos habitantes que se atreven a hablar, Iker, de un auténtico espíritu protector. Hay quien habla que puede ser el espíritu incluso de su propia madre, un ángel de la guarda, o como decíamos al comienzo, ese factor tercer hombre que también conocemos por otros casos que nos han llegado en todos estos años. Noel Calero, que nos pone esta música, que yo la escuchaba previamente y que me parecía que encajaba tan como una llave, ¿no? Lady in Water, La mujer del agua, aquella película que no tuvo un éxito enorme, pero que tenía algunas piezas musicales impresionantes. Lo digo porque hoy es una historia de mujeres, ¿no?, la que nos va a ir guiando durante todo el programa. Prácticamente es todo historias de mujeres. Podríamos, Javi, haber titulado el programa así también, ¿no? Las mujeres protagonistas, indudablemente. Claro,
cuando hemos visto las imágenes, Carmen, recientemente, antes de entrar justo a Antena, al estudio 1 de la cadena SER, qué impresión nos daban. A mí me han sobrecogido, de verdad, lo tengo que decir, la imagen de esa niña sonriente, preciosa, que mira a la cámara, que está jugando con su padre y que no es consciente, por supuesto, de que su mamá ya no va a estar nunca, ¿no? O igual va a estar de otra forma, ¿no? Pero biológicamente, o igual estaba esas 14 horas en el coche protegiendo a su hija, porque hemos oído hablar de las damas protectoras, ¿no? Cuando desaparecían niños, por ejemplo, en nuestro país y eran arropados, a pesar del frío, de la nieve, que en algunos casos se vivía, eran arropados en el monte por esas damas protectoras que los cuidaban durante la noche y hacían que sobrevivieran, ¿no?, a esas bajas temperaturas. Parece que en este caso ha sido esa dama protectora su propia madre, que en el coche, cuando ella ya pierde la vida, mantiene a su hija, a su pequeña, con ese halo de vida que encuentran los policías cuando la rescatan, porque no es normal que sin ropa de abrigo, que sin comer, sin beber y encima 14 horas boca abajo, esa niña siguiera con vida cuando la encuentra la policía. Diego, a nivel de escépticos, que siempre, evidentemente, a veces yo creo que para bien, ¿no?, como abogados del diablo, para intentar llegar a la verdad, y que siempre surgen, ¿se ha dado alguna explicación? ¿O ha habido personas que se han posicionado en contra de este suceso o han intentado argumentar? Porque parece que está el coche en un entorno absolutamente deshabitado, que solo están los policías intentando hacer la operación de rescate, y o es una alucinación auditiva o un contagio psíquico y todos, no sé si telepáticamente o de qué forma, envían el mensaje uno a otro. ¿Se ha intentado explicar? Sí, efectivamente has dado en el clavo justo con lo que has dicho de la alucinación auditiva. Evidentemente el lugar donde se produjo el accidente es un puente y en el momento del rescate, digamos que la gente al enterarse empezó a remolinarse un pequeño grupo de personas. Lo que dicen los escépticos, los que ponen en duda un poco esta teoría un poco más difícil de creer, es que alguna voz de las personas que estaban mirándolos desde el puente pudo haber causado una ilusión auditiva entre los agentes, o bueno, que pudiera venir de un lugar que no fuera el interior del coche. Esto evidentemente se da de bruces y con la teoría absolutamente compartida por los agentes que rechazan este tipo de opción. Ellos están seguros de dónde escucharon la voz, de dónde venía esa voz, están perfectamente seguros de lo que escucharon, una voz que decía ayúdame, ayudadnos, en plural. Y curioso luego, matiz, ¿eh? Sí. Ayudadnos, ¿no? Ayudadnos. Decían que habían dicho que se había escuchado efectivamente eso. Ayudadme, ayudadnos. Es curioso porque esto, como decía nuestro amigo Miguel Ángel Ruiz, en la historia de los ovnis siempre pasa que el cosmonauta, el que está arriba, ve algo y cuando baja el de abajo le explica lo que ha visto. En este caso, 4 policías delante del coche que escuchan ayúdame, ayudadnos dentro del coche y los 4 están seguros. Alguien desde fuera, desde muy fuera, explicará lo que ha ocurrido. No vaya a ser que pensemos que lo irracional a veces actúa. Eso no puede ser. Lo curioso, compañeros, es que indagando hemos visto que hay casos paralelos. Carmen mencionaba a las damas protectoras, que son unas historias maravillosas que se repiten con varios niños y niñas, sobre todo niñas, perdidas en la España de diferentes épocas, maravillosos. Si alguien quiere más información, seguro que Diego y Guillermo en Nave del Misterio y en las redes sociales Nave del Misterio o en ikerjiménez.com están ya distribuyendo información, pero el caso de Antoñita Tamayo en Arroyo Sujaya, el caso de Rojales, el caso del Picazo en Cuenca, tantos en los cuales ocurrió el mismo parámetro, la misma historia. La niña tenía que morir congelada, perdida en la sierra, abajo cero, y después de 2, 3 y hasta 4 días aparecía con el recuerdo de alguien que le había estado protegiendo, alguien con una forma casi angelical o de dama, ¿no? Aquí entramos en el parámetro del misterio, pero recientísimamente han ocurrido otros casos también. Casos muy parecidos, Javi. Sí, y de hecho hay que decir que además la propia ciencia ha indagado en este tipo de fenómenos tan concretos, que no son apariciones, que no son visiones de figuras que salvan vidas, sino que son estas voces que surgen en momentos muy concretos, siempre en situaciones límite. Oliver Sacks, de quien ya hemos hablado en varias ocasiones, las bautizó como voces que salvan vidas, y él decía que había recibido decenas de casos de pacientes que momentos antes de suicidarse, antes de tomar la decisión final,
escuchaban una voz que les decía: no lo hagas, porque lo que viene a partir de ahora no será tan doloroso. Y hay un caso que ocurrió, uno de los más recientes, en julio del año 2014, hace escasos meses, ocurrió en Pensilvania. Una niña de 12 años llamada Taylor Russell estaba jugando cerca de su casa en un tubo de drenaje que ella recorría habitualmente, cuando de repente empieza a llover con una fuerza inesperada, y entonces Taylor se queda atrapada dentro de ese tubo de drenaje. El agua empieza a inundar ese lugar, ella se queda sin espacio hasta que llega un momento en el que queda totalmente sumergida dentro de ese tubo, siendo incapaz de sacar la cabeza de allí. Y es entonces cuando Taylor asegura que escucha la voz de su madre diciéndole: tranquila hija, te echo de menos, estoy contigo, no te preocupes, todo va a ir bien. Esto sería relativamente normal si no fuera porque la madre de Taylor había muerto el año anterior tras padecer un cáncer. Y la niña asegura que escuchar esa voz con tanta fuerza, con tanta naturalidad, intuyendo que su madre está perfectamente, que está bien, la hace aferrarse a la vida. Y es entonces cuando saca fuerzas de donde no las hay, consigue sacar la cabeza por un reducto, se agarra a unas piedras y ahí, con prácticamente todo el cuerpo cubierto por el agua helada, consigue esperar a su padre, que aparece de pronto, tampoco sabemos muy bien por qué, acude a ese lugar y rescata a la niña. Y unos meses después ella cuenta esta historia que ha vivido, pues cuando entre la vida y la muerte, esa voz, la voz de su madre, que había fallecido un año antes, le salva la vida. Yo hablaba hace poco, en Cuarto Milenio lo hacía en la reflexión final, de otra noticia que me impresionó muchísimo, ¿no? Sobre esos hilos, esas conexiones. Y ahora veremos la opinión de Clara y de Santi sobre este suceso, que a mí me parece espectacular y hermoso, ¿no? Al mismo tiempo. Luminoso, dentro de la tragedia, que esa niña ha perdido a su madre, ¿no? Y la madre se ha muerto cayendo de un puente, ¿no? Hacia el río. Es decir, de un drama surge una historia que nos reconcilia con lo sobrenatural, si es que es sobrenatural, con la sensación de que de vez en cuando pasan cosas que no están escritas en ningún guión. ¿Recordáis la muerte de la madre del piloto quemado, Jordano? Con las imágenes terribles que dieron de la vuelta al mundo, ¿no? A los pocos días la madre muere de dolor. Lo dicen los doctores, pero uno cuando les escucha piensa que en el fondo hablan con metáforas, ¿no? La madre del piloto Jordano, y eso pasó como muy de tapadillo, murió de dolor, no me extraña, después de ver las imágenes o de saber lo que le pasaba a su propio hijo, ¿no? Y uno dice: ¿qué conexión hay ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se puede morir sin tener ninguna enfermedad? ¿Se puede morir directamente sin tener ningún daño dentro del corazón, del hígado, del estómago? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Se puede morir de una impresión? Pues es lo que ocurrió con este caso. Los médicos no daban crédito. Ha pasado hace un mes. Y yo me preguntaba por esas conexiones que deben existir. Al mismo tiempo, dices, aquí hay un milagro. Y esta misma semana tenemos el ejemplo terrible de dos jubilados que tienen un viaje y que van a un museo tranquilamente y no tienen tiempo de llegar a una columna, no tienen tiempo de meter y les matan. Es decir, la carambola terrible de la vida, ¿no? Pero es todo azar o a veces pasan cosas. ¿Y por qué pasan si han pasado así con esta niña en concreto? Son nexos incomprensibles. A mí, personalmente, una vez más me ponen en la tesitura de que sé tan poco, no sé nada. Llevo 30 años en esto desde niño y no sé nada y cada vez sé menos. Y sin embargo, parece que por la emoción, el impacto, lo que ha ocurrido, nadie inventa una historia como la del coche y la niña. Nunca habíamos escuchado, que es lo asombroso una vez más, una historia exactamente como la de la niña, el puente, su madre, y que pase esto. Es como si el misterio fuese mucho más hábil que nosotros, nos plantease una circunstancia nueva, no repetitiva, no utilizada con los códigos de la ficción, nueva. Santi, Clara. Pues a mí me parece que este caso no encaja exactamente con el del tercer hombre. Y aunque tiene paralelismos y podría asociarse, yo creo que realmente no es, porque el tercer hombre generalmente afecta a la persona, que es la que está en trance mortal y es la que tiene una visión o una voz que le dice sí, adelante, etcétera, que le incita a seguir viviendo. Pero aquí es curioso y es difícil, y ese matiz que como bien decía Diego,
de ayudadme, ayudadnos. Claro, dice, si esa voz no procede de la niña y ellos lo han oído con total nitidez, tampoco tenían por qué saber en ese momento quién se encontraba en el coche, ellos llegan ahí y escuchan eso. Entonces, a ver, se plantea aquí algunas cosas, ¿no? Pero la hipótesis, como decía Carmen, de que quizá la madre no se había enterado de que estaba muerta y pudo estar en un, no sé, de alguna forma que desconocemos, ¿no? O por lo menos su conciencia protegiendo a la niña, e incluso en el momento en que ella ve que llegan los servicios de rescate, porque bueno, se da la circunstancia de que ellos oyen esa voz al llegar. Es decir, quién sabe si esa voz estaba produciendo o estaba pidiendo ayuda de antes, no lo sabemos, pero lo cierto es que ellos llegan y oyen eso, ¿no? Entonces, tal vez esa conciencia flotaba de alguna manera por ahí, vio que había unas personas que podían ayudarlas y emitió esa forma que incluso no se sabe si a lo mejor pudo ser totalmente audible, pero quizá fue algo telepático que se introdujo en ellos, ¿no? Sobre todo porque los policías no se dan más prisa porque creen que la persona que hay dentro del coche y que había visto una mano el pescador es solo una mujer, no sabían que iba una niña detrás, con lo cual la policía pensaba que esta mujer ya estaba muerta por el tiempo que debía llevar allí el coche. Además, en la carretera nadie se había dado cuenta porque fue un accidente que dice la policía que también es bastante raro, no fue un fallo del coche, no hubo frenazos, no saben qué le pudo pasar a esa mujer hasta que no salgan los datos de la autopsia que revelen si pudo sufrir un infarto, si tuvo alguna enfermedad, si se quedó dormida, no se sabe por el momento. Lo que sí veía el pescador que da la voz de alarma que llama a la policía es una mano. En ningún momento dice que hay una niña detrás, porque si no él mismo la hubiera intentado rescatar, ¿no? Con lo cual eso de ayudadme, ayudadnos no tenía ningún sentido porque nadie sabía que había una niña detrás. Sí, además, curiosamente, lo que sabemos de las manifestaciones de presuntos espíritus o fantasmas, lo que nos dice la casuística, es que en muchas ocasiones, cuando se establece comunicación de algún tipo con estos entes, lo que suelen manifestar es que el motivo de su presencia es haber dejado algo pendiente, algún trabajo sin hacer. Y realmente, ¿qué mejor cosa pendiente puede dejar una madre que preservar la vida de su propia hija? Es decir, se dio esa circunstancia de que esa madre había pasado al más allá, no había pasado, se había quedado porque tenía algo que hacer todavía, y tenía que hacer eso precisamente. La pregunta antilógica es, ¿por qué en este caso sí? Y en otros casos donde evidentemente la madre quiere mucho a su retoño y no ocurre. ¿Qué tenía esa madre en concreto? ¿Ese lugar? ¿Por qué coincidió la coordenada? Nos quedamos con esa incógnita. Clara ha dicho algo también muy interesante, ¿no? Los 4 policías oyeron ese mensaje. ¿Seguro que fue una voz vertebrada la que se abrió paso en el aire? ¿Seguro que es una voz? ¿O es un mensaje capaz de hablar de conciencia a conciencia? Porque, y yo espero daros información, existen ahora estudios médicos asombrosos, y en el fondo siempre estamos en este tema hablando de lo mismo, que es la diferencia, y ojalá podamos hablar con una doctora, yo tengo muchas ganas, que es apasionante, una autoridad mundial en la materia, la diferencia entre cuerpo, incluso en el momento de la muerte, y esa conciencia, la diferencia incluso gradual de tiempo entre el irse la conciencia y el irse el cuerpo, ¿no? Por tanto, esa conciencia concentrada en un momento límite, si no sabemos nada de la conciencia, puede conectar con otras conciencias que interpretan el mensaje ayuda. Porque uno dice, ¿la conciencia sola puede generar una voz? Igual es que no es la voz. Ellos oyen un mensaje clarísimo que creen que es voz. ¿Cuántas veces en el misterio el testigo se enfrenta a una figura de cualquier tipo? Pero hasta en el asunto de los ovnis, que igual es lo mismo, y dicen, me hablaban, ¿pero te hablaban realmente? No, bueno, yo oía el mensaje. ¿Dónde se está produciendo el lenguaje? La conversación. Quizá ahí está la clave, ¿no? En esa historia de la conciencia desligada del cuerpo. También es que, como pasa en muchas ocasiones que hemos tratado en este programa, en el que se ven envueltos pues oficiales de las fuerzas de orden público, estos policías tenían que hacer un informe de lo sucedido. No sabemos lo que pasó. Es mucho mejor, es mucho más fácil decir que oíste una voz a que la oíste en tu cabeza. Es decir, a lo mejor ellos fueron conscientes realmente de que ese mensaje no lo estaban oyendo con los oídos, pero luego ponlo eso en un informe oficial. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Vosotros qué opináis? Milagro. Hay gente, me imagino, por cuestiones de creencias, de religiones, de políticas en el fondo,
les da auténtico rubor y picazón casi, ¿no? Escuchar la palabra milagro, lo tienen asociado a cuestiones que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? A cuestiones religiosas, claro, la mayoría. Y sin embargo, este tipo de milagros, quién sabe, ¿no? Parece que son otra cosa que interviene. Diego, podemos concluir con una historia bonita, yo creo que es interesante, que es que la niña está bien, las imágenes, como decían, eran impresionantes. ¿Sabemos algo más de esa pequeña criatura? Pues que se encuentra perfectamente, se han difundido, como decíais, imágenes de la pequeña jugando con su padre, también con su abuelo, y desde luego está siendo objeto de muchísima atención mediática en Estados Unidos, porque se ha convertido un poco en la niña de todos, ¿no? Todo el mundo está interesado en saber cómo está la pequeña Lily y parece que bueno, durante un tiempo va a ser objeto de atención mediática y no es para menos. Compañero, gracias. Un placer. Pese a quien pese y pase lo que pase, sigue el concepto milagro revoloteándonos. Es útil ponerse la venda en los ojos porque uno no cree en no sé qué religiones. Ya vemos a veces las religiones también llevadas por el dogmatismo a donde nos llevan, ¿no? A veces a la cementación mental y precisamente no darse cuenta de la maravilla de la vida. Pero ese sentido de lo trascendente, ocurren estas cosas de vez en cuando. Da igual que nosotros hayamos incluso dejado de creer en ellas, da igual que nuestro mundo se haya separado, da igual que hablar de alma o de trascendencia no lo digan ya ni los psicoanalistas, ni los teólogos, ni los filósofos y por supuesto ni muchos científicos, solo pequeños grupos o especímenes. Hablar del alma, de la trascendencia, la consciencia separada del cuerpo, eso avergüenza a casi todo el mundo, excepto cuando pasa algo de esto. Cuando pasa algo de esto, todo vuelve con fuerza, porque en el ánimo interior hasta del más recalcitrante escéptico saben que hay algo que no tiene mucho quizá que ver con el cuerpo, algo que no se puede vender, algo que no se puede cambiar, algo que es la esencia pura del ser humano, y quizá esa esencia, y estos son solo destellos, a veces puede comportarse de manera increíble para salvar a lo más querido. Es una hermosa historia, lo han llamado el milagro de Salt Lake City. Y vamos a seguir en Estados Unidos. Vamos a hacerlo porque precisamente, como decía Carmen, en el corazón de la Gran Manzana, 11S, hay un nuevo misterio. Ya hemos hablado de muchos misterios, evidentemente, a nivel de conspiración, a nivel de apariciones, y hablando del tercer hombre, como decía Clara Tahoces, recordamos siempre la historia de ese último superviviente de las Torres Gemelas, que escucha cómo alguien que ayuda desde luego, cuando ya se ha dado por vencido, le levanta casi de la camisa, siente esa fuerza increíble, no se atreve a mirar atrás, y él solo escucha, lo he contado muchas veces, pero me parece maravilloso, él solo escucha una voz, por delante solo hay fuego y destrucción, él ya sabe que no va a poder ser vivo de las Torres Gemelas, pero esa voz debe ser tan impactante, que es lo que hablábamos, igual no es una voz que se ha producido en ningún lugar, es algo que le escucha, levántate. Y se salva. Y es la última persona, Ron DiFrancesco, que sale de las Torres Gemelas. Pero las Torres Gemelas todavía tienen sitio para más enigmas. Sí, por un libro que acaba de salir y escrito además por una persona que llevaba 14 años de servicio como policía en Nueva York, el sargento Frank Marra. Ya se ha retirado después de las labores que tuvo que realizar en el vertedero de Fresh Kills en Staten Island, que es donde, muy cerquita de Manhattan, es donde mandan todos los restos, todas las toneladas, los miles de kilos de todos esos restos que recogen de la zona cero de las Torres Gemelas. Tanto los coches de policía, de bomberos siniestrados con la caída de esos enormes edificios, como cada uno de los cascotes que encontraron en esa zona cero. El cementerio de las Torres Gemelas. Totalmente. Todo lo que se llevó allí a una zona que llamaron La Colina, porque eran kilómetros cuadrados hacia arriba de todos los restos que habían quedado después de incinerarse, además, esas Torres Gemelas. Y lo que hacían allí era recoger todo lo que pudiera tener algo que ver con las personas que habían estado ese día dentro del World Trade Center. Cartas, documentos, ropas, joyas, también restos humanos, porque quedaban entre los escombros. Y lo que pretendían era pues darle nombre a alguna de esas 1.200 personas que todavía estaban desaparecidas.
Había que clasificar más de 10 toneladas y Frank Marra lo que hacía era supervisar todo ese trabajo. Durante esas labores encuentran 54.000 objetos personales de personas que estaban allí aquel día, 4.257 restos humanos que sirven para identificar a 300 personas. En una de esas jornadas, el sargento tiene una experiencia que ahora con el tiempo ha plasmado en ese libro De vertedero a suelo sagrado. Diego Marañón ha podido entrevistar, ha podido hablar, además somos los únicos en este país que han podido hablar con ese sargento de policía a raíz de la escritura de este libro y de la experiencia con una extraña mujer que tiene y que él mismo nos cuenta. I was the supervisor at the auto pound and we were responsible for inventory. Yo era el supervisor del depósito, el responsable de inventariar todos los vehículos que fueron destruidos en la zona cero. Aquel día no me encontraba bien, así que uno de mis detectives me acercó hasta el lugar donde teníamos el puesto médico. Aparcamos el coche y cuando me estaba bajando miré hacia la derecha. Entonces vi a una mujer afroamericana, toda vestida de blanco, que sostenía una bandeja. Parecía llevar bocadillos y algo de café. La vi, me giré para cerrar la puerta del coche y al volver a mirar había desaparecido. El sargento Frank Marra en un principio no le da mucha importancia, parece que es una mujer, pero él además que no se encontraba en buenas condiciones, iba a la enfermería que estaba allí para ver qué le pasaba, no era nada grave, y fíjate, es con el tiempo cuando empieza a recopilar testimonios de más personas que han estado viviendo también esas labores terroríficas, ¿no?, de encontrar restos de miles de personas muertas, cuando la visión de esta mujer vuelve otra vez a hacerse presente. And at first, nothing dawns on me at that moment of what it is that I'm seeing. Al principio, en aquel momento, no me planteé qué estaba viendo. No lo hice hasta muchos años después, cuando para documentarme sobre el libro visité a uno de los detectives que había estado involucrado. Le estaba entrevistando sobre sus deberes y responsabilidades mientras desempeñó su trabajo en el vertedero. En un momento dado dejó de hablar y me dijo: hay una cosa que no me puedo quitar de la cabeza. ¿Alguna vez viste o escuchaste hablar de una mujer afroamericana, vestida con el atuendo de la Cruz Roja, llevando sándwiches y posiblemente café y moviéndose entre los restos? En ese momento fue como si me cayera encima un jarro de agua fría. Había mantenido esos recuerdos dormidos durante muchos años. Cuando él lo mencionó, fue como si para mí se abriese una caja de Pandora. Comenzamos a hablar sobre lo que ambos habíamos visto y creemos que se trató de un espíritu o un fantasma, porque con el tiempo, detectives de otras partes de la ciudad que estuvieron trabajando allí comenzaron a mencionar haber visto a esa mujer, y cada vez que la tenían muy cerca, se desvanecía en segundos. At this point, I believe what she's telling me. Numerosos testimonios que hablan de la enigmática mujer afroamericana vestida de blanco. Dicen que como una enfermera de la Cruz Roja de la Segunda Guerra Mundial, es lo que llegan a la conclusión viendo trajes de posibles enfermeras, porque en un principio piensan que es una persona que está llevando allí unos bocadillos para esos voluntarios que están intentando ayudar. Pero lo que les extraña a todos y en lo que coinciden todos los testigos que ven a esta misteriosa mujer es en cómo delante de sus ojos se esfuma, desaparece sin dejar rastro. Lo cierto es que esos voluntarios empiezan a hablar con sus familiares, con sus amigos, y hay una persona, una especie de mujer con ciertos dotes, una psíquica, que le da un dato que puede ser posible. La vi en 2 ocasiones, pero la segunda vez fue muy fugaz. Sucedió mientras conducía y la vi durante unas milésimas de segundo. Desapareció muy rápido. No tengo una explicación para lo que vi. Al principio no pensé que fuese un espíritu, sino alguien que estaba apoyando a los primeros que fuimos a ayudar. Recientemente, una mujer de Wisconsin, aquí en Estados Unidos, me escribió después de leer el libro. Me dijo, y es su opinión, que la enfermera era una recolectora de almas, alguien que vaga intentando guiar a las almas que están en el tránsito hacia el más allá. En este punto, creo en lo que esta mujer me dijo. At this point, I believe what she's telling me. Recordemos que estaban removiendo un cementerio que había sido trasladado de sitio. Era donde quedó el último suspiro. El ADN todavía seguía estando en las piedras, en las vigas, en el cemento, que ahora estaba en esa escombrera, en ese vertedero.
y piensan que esa mujer puede ser una persona que estaba ayudando a esas personas que perdieron la vida en las Torres Gemelas a pasar al otro lado, a moverse hacia el más allá, hacia la luz, ¿no? Como en esa serie de fantasmas, de entre fantasmas, que una medium ayuda a pasar a la luz a esos seres que se han quedado pululando sin saber muy bien por qué. Y digo sin saber muy bien por qué, porque no son las únicas visiones que se dan en ese vertedero. Hay otras, más oscuras, más terribles, que cuenta el propio sargento Frank Marra. We would have detectives who would walk around the cars. Algunos detectives, al pasar entre los vehículos para comprobar que no se producían actos de vandalismo, volvían hablando de formas negras, de figuras sombrías que se movían dentro y fuera de los coches. También se habló de la existencia de figuras moviéndose en áreas restringidas, lugares en los que cualquiera que estuviese trabajando allí sabía que no se podía estar, pero mi experiencia personal se limita a la visión de la enfermera de la Cruz Roja. 2:18, esto es Milenio 3 y estamos ahora mismo con la voz de este sargento que hemos podido entrevistar y que realmente es impresionante. Yo creo que todo el equipo está impactado. ¿Por qué? Personalmente por el lugar. Desconocía la existencia de un lugar que era el camposanto de la gran tragedia de las Torres Gemelas. Tantas historias de personas, nunca lo olvidemos, que trabajaban allí pero que también estaban allí de visita. O sea, tanta muerte concentrada en un sitio es difícil de imaginar en los tiempos modernos. Saber, claro, es que esto tiene que ocurrir, tiene que haber personas que se encarguen de ello, pero ser conscientes mediante una historia de misterio de que había personas haciendo esa recolección diariamente, vaya trabajo también, heroico por un lado, con un servicio a su país, pero por otro, tremendo. Y luego, este sargento, que no sé, me parece un detalle, no sé qué opinas, de humildad, porque él podía contar que había visto un montón de cosas porque le estaban llegando esas, si es cuestión de sugestión o de querer ser más ególatra, y sin embargo le dice, oye, yo solo vi esto, que ya es suficiente, ¿no? Pero otras personas vieron otras cosas. Sobrecogedor también el testimonio de formas oscuras, simplemente cuántas veces hemos hablado de eso, moviéndose entre los restos de las Torres Gemelas. O sea, esa imagen a mí no se me va a olvidar. Pero por otro lado, bueno, como la dualidad, ¿no? La luz y la sombra, como eterna historia, presentes también en los cascotes de la tragedia más importante de la historia reciente. Sí, además, fíjate, en este vertedero justo al lado tuvieron que montar una especie de laboratorio, de morgue, para todos los restos biológicos que iban encontrando, llevarlos, y con el ADN de familiares que ya lo habían dado para que se hicieran las pruebas pertinentes, ir identificando poco a poco desde una falange chiquitita de un huesito hasta una pierna, hasta un pie, lo que encontraran, identificar a la persona que lo había perdido. Era un trabajo duro que cada día, además, si veis las fotografías de todo lo que se ha rescatado allí, desde zapatos, documentos, relojes, anillos de casados, pues las pertenencias que tenía la gente en esos momentos y que no se quemaron, que no se destruyeron, es terrorífico. Y como él bien dice en el último corte que vamos a escuchar, eso es un cementerio. Over 3,000 people were killed. Unas 3.000 personas murieron el 11 de septiembre. De ellas, hoy solo han sido identificadas alrededor de 1.600. Los restos de 1.400 víctimas permanecen en ese vertedero. Su ADN, los fragmentos de sus huesos, todo ello fue depositado en aquel lugar junto con los escombros de la zona cero. Tanto yo como María Abate, coautora del libro, sentimos que eso convierte al vertedero en suelo sagrado. Es un cementerio sin tumbas. Qué curioso, de cementerio de suelo sagrado, ¿no? Por la importancia que le dan a los acontecimientos vividos allí. Y sobre todo porque entre esos restos hay muchas cenizas de gente que se quemó. Incluso los familiares de esas víctimas que nunca fueron halladas denunciaron a la municipalidad de Nueva York porque no querían que esos restos se destruyeran, sino que querían hacer un camposanto gigantesco encima de esa escombrera, de ese vertedero, porque decían que sus familiares, lo que quedara de ellos, todavía tenía que estar allí y que no podían tirarlo, que no podían tirar, aunque fueran las cenizas de alguien querido, a otro sitio. Ganaron el juicio la Municipalidad de Nueva York y lo que se va a hacer o lo que se está haciendo es un parque, un gigantesco parque donde crezca la vida en honor a todas
todas esas personas, esas 1.400 personas que nunca llegaron a encontrarse. Hay un testimonio más, ¿no? Sí, hay un testimonio que tiene también relación con el 11S, es el de Lily Leonardi. Ella es una exagente del FBI que trabajaba en Pensilvania haciendo de enlace entre la policía y los familiares de ese accidente extraño del avión del vuelo 93 de United Airlines, un Boeing 757 que tenía como objetivo, se cree, estrellarse contra la Casa Blanca o contra el Capitolio, y que se estrella en Shanksville. Ella asegura que cuando llega al lugar, porque es la que tiene que decirle a los familiares, bueno, ha pasado esto, han luchado contra los secuestradores, incluso se cree, y así se comprobó después, que había personas en ese vuelo que incluso habían mandado mensajes a su familia despidiéndose de ellos, os había dado tiempo. Pero cuando ella llega a donde se ha siniestrado ese avión, hay cosas que no coinciden con otros accidentes de avión que ella había visto. Dice que hay un cráter muy pequeño para ser una aeronave tan grande, y sobre todo una cosa que repite y que la llama muchísimo la atención, que es que no hay cuerpos. En todos los accidentes de avión hay cuerpos, y en este no había ninguno. Tan solo se encuentran con una Biblia que está medio quemada y que, según dice ella, se abre por una página muy concreta, gracias al viento, una página del Salmo 23 que empieza: el Señor es mi pastor. Lo siguiente que ella ve es una especie de luminaria muy grande, una luz casi cegadora, la describe, una niebla muy potente y cientos de figuras blancas que se mueven alrededor. Así lo cuenta. Cuando llegamos allí, enseguida vimos el lugar del impacto. Había restos por todas partes, y aquel olor ni siquiera se escuchaba a los animales. Había un silencio sepulcral. Al mirar, podías ver el punto exacto donde el avión se había estrellado, y entonces, de repente pude verlo. Era como un grupo de ángeles manifestándose. Al frente de ellos estaba uno en particular al que yo conocía. Era Michael. Sabía que estaba allí con alguna misión. Lo increíble es que alrededor de las Torres Gemelas, y mira que se han contado cosas, siguen surgiendo nuevos misterios. Y claro, uno piensa, es que no hay acontecimiento similar. A mí se me vienen muchas preguntas a la cabeza, algunas muy incorrectas, políticamente, seguro. Porque no hemos oído hablar mucho en los medios de las víctimas del 11S. ¿Se ha hablado más antes de las víctimas del 11S, de Guantánamo, por ejemplo, o de...? Es curioso, ¿no? Yo lo digo, también muchas veces se deja a las víctimas en una situación que son doblemente víctimas, ¿no? Y en España sabemos mucho de eso. Son víctimas porque les han matado, pero encima a veces, yo no sé por qué tendencias periodísticas, repito, no me meto en camisa 11 varas, pero pues bueno, ¿qué pasa con los que han hecho esto? ¿Dónde están? Pero fijaos, y yo soy periodista, cuando ocurre un crimen, muchas veces la víctima pasa ya a un segundo plano. Es como si no quisiéramos ni saber de ella y nos dedicamos a qué hizo el asesino, qué sabe, si le llevan merluza y fruta a la cárcel o no. ¿Qué pasa? ¿Me entendéis por dónde voy? Uh-huh. La víctima es doblemente muerta. Primero, por un olvido. Claro que hay homenajes, claro que hay actos, pero hay una tendencia de los que contamos las cosas, a fijarnos incluso en el asesino más que en la víctima. Y esto, cuando escuchamos esta historia que ha contado Carmen, a mí me parece flagrante. Yo mismo, no sé si entro en el mea culpa, yo tengo mis ideas, creo, claras, pero no sabía que existía ese cementerio donde personas seguían recopilando información, y creo saber algo de este acontecimiento. Es decir, hasta qué punto, yo no sé qué tenemos en la cabeza, qué directrices o qué nos pasa, pero ha ocurrido también en nuestro país muchas veces, y lo digo, incluso saliéndome de la política, en acontecimientos de un crimen, la víctima ya, oye, pues ya, con lo cual siempre se dice, no, que mejor que no seas víctima. Claro, si te toca ser víctima, has desaparecido en una especie de limbo, y nadie se acuerda de ti, excepto tus familiares y tu gente querida. Yo creo que es bueno recordar, con lo que ha contado Carmen, se hace más por el recuerdo de esas víctimas que no sé cuántos homenajes locales, no sé cuántos estudios, no, saber que existe ese cementerio donde hay anillos de personas, donde hay cenizas todavía, donde hay tantas cosas. La fuerza de la comunicación te hace saber de nuevo de una forma flagrante,
ostras, lo que pasó allí, ¿no? Saltan a veces noticias sobre las víctimas. Por ejemplo, hace unos meses, no sé si recordaréis que lo comentamos además, cuando esos trabajadores que están montando el museo sobre el 11S rescatan una viga y ven una cara mirando hacia abajo que parece, ellos lo interpretan además como el alma de todas las víctimas pero tampoco concentradas. Eran víctimas, ¿no? Como en este caso que están ahí, o sea, que es que las vemos casi físicamente, ¿no? Claro, sí, pero es un recuerdo. Ellos lo interpretan como un recuerdo, como esas víctimas que claman todavía venganza y que no quieren quedarse en el olvido, como bien decías, y la única forma es la representación. Que igual una imagen de un supuesto Exacto. fantasma tiene más impacto. Desde luego esta historia es para... Pero habría que hacer esa pregunta, y lo digo, lanzando una cuestión sobre nosotros mismos como gremio periodístico. Esta mujer, eso sí, en el vuelo lo que interpreta esto es como algo divino. Dice que la mano de Dios estuvo allí y que ella está segura que lo que vio fue una horda de ángeles que vino por las víctimas de ese terrible vuelo. Y nos puede parecer muy exagerado, lo que vosotros queráis. Hay historias muy curiosas en Argentina de una persona que ve, ¿no? Como figuras, como blanquecinas y luminosas se mezclan con la gente. A mí es un caso que leí hace muchos años que me impresionó, sobre todo porque la mujer se asustó mucho porque veía que los demás no prestaban atención o no lo estaban viendo. Uno piensa si es una cuestión mental o si realmente hay personas que ven cosas y al lado hay alguien que no lo está viendo, que de eso vamos a hablar luego. Santi, aunque sean titulares, simplemente porque Carmen ha desenterrado, que es lo que pasa con el misterio, aquello del vuelo 93. En esta sociedad hiperrápida ya no nos acordamos de nada. Sobre ese vuelo se dijeron cosas, tú mismo has investigado, que quedaron como ahí en el limbo también, ¿no? Sí, de hecho hay dos teorías de conspiración, aparte de la teoría oficial, obviamente, que es la de que hubo esa rebelión de los pasajeros que consiguieron de alguna forma recuperar o medio recuperar el control del avión, pero en medio del forcejeo aquello se vino abajo. Pero luego están las dos teorías de conspiración que yo las llamo la fuerte y la débil. La fuerte es la de que directamente, pues como todo, el avión había sido un montaje, no había pasajeros, no había avión, no había absolutamente nada y por tanto no se podía encontrar ni restos ni pasajeros porque no había. La menos extremista es la que dice que directamente todo el tema de los mensajes de los pasajeros, de la rebelión, etcétera, etcétera, fue una maniobra propagandística y que directamente el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de derribar ese avión sobre el cielo de Pensilvania, lo que provocaría también la tremenda devastación que, según muchos expertos, no coincide con un aterrizaje de emergencia de ningún avión. Pensemos que los cuerpos quedaron diseminados, calcinados. Para hacernos una idea, había 44 pasajeros. A día de hoy solo se ha identificado a 34, es decir, de otros 10 no queda ni un resto de ADN para que puedan enterrar volatilizados, algo. Volatilizados, es decir, una destrucción tremenda que podría coincidir con lo que provocaría pues un misil aire-aire y la subsecuente diseminación de los restos en una amplia zona. Pero todo eso son especulaciones y de lo único que podemos estar seguros es que hay 33 cadáveres de viajeros de ese vuelo confirmados y que 10 pues sufrieron una devastación tal que no ha quedado el menor resto de ellos. Hemos hecho un poco memoria de esas víctimas gracias a esta historia rescatada repentinamente y que conecta con la actualidad. Ahora entiendo muchas sensaciones cuando estuvimos en la zona cero, que yo creo que hasta el menos sensible del mundo, un pedernal, puede sentir ciertas cosas sobrecogedoras a su gestión, desde luego, pero da la impresión de que todavía hay algo ahí en mitad de la brillantísima Gran Manzana que no se ha marchado, ¿no? Y en el fondo esto también nos sirve para reflexionar porque estamos viviendo el tiempo que ha tenido que pasar desde la tragedia hasta que empieza a hablarse de misterio, porque es verdad que al principio, cuando ocurre el atentado, pues surgieron fotografías, surgieron teorías de conspiración un poco llevadas al extremo, pero a nivel serio, es decir, a nivel de personas que han trabajado allí de verdad, que de verdad han tenido experiencias, pues por ejemplo Fran Marra, han tenido que pasar 14 años, a él
retirarse del cuerpo para que, imagino, no tener ciertas consecuencias el hablar de estas cosas. Es decir, que lo hemos vivido también en España, ¿no? La tragedia de los alfaques, a nosotros nos contaban que ya desde la tragedia en sí mismo se empiezan a vivir cosas extrañas, pero que la gente no se atreve a hablar hasta pasados unos años. Yo creo que es interesante también. No, allí ahora lo han publicado, pero sí que es cierto que entre ellos, por ejemplo, la ex agente del FBI lo había comentado con sus compañeros en cuanto pasó, muy pocos meses después. Sí, pero los medios, claro, a nivel interno. Claro, no, ella además lo saca a la luz por un simple exorcismo de que lo está pasando un estrés postraumático de todo lo que vivió en esas fechas, y dice, mira, es que la única forma de ayudar a gente que puede tener estas visiones y que vivió cosas como yo es publicarlo en un libro y que lo lean y que vean mi propia realidad. Y sus compañeros que salen hablando también en algunos reportajes dicen, no, es que es una agente que nunca ha tenido visiones de nada, ni era una fanática religiosa. Dice, pero es que esto estamos seguros que lo vio. Lo curioso es que si la primera impresión, el primer impacto, como decía Javi, eran de esos misterios de las caras, las profecías de Nostradamus, todo como muy a galope de la internet que empezaba a ser importante. Claro, pero eso fueron los primeros momentos, ¿no? Momentos que y luego pasa un tiempo y te vas dando cuenta de que evidentemente ha habido tercer hombre, ha habido apariciones, ha habido cosas tremendas concentradas. El bombero también del cuerpo de bomberos que me contó aquel caso de que entró y se encontró con un hombre moribundo que tenía una viga medio clavada en el estómago y que le dijo que por favor le dijera a su familia que les quería, y durante los días siguientes que tuvo que entrar a hacer labores de rescate encontró a algunas personas vivas gracias a que este hombre, que ya había muerto, falleció, le señalaba determinados puntos donde ahí había personas que estaban todavía con vida. Y en el caso además de este sargento de policía de Nueva York, su testimonio, precisamente por ser quien es, tiene muchísima más fuerza. La policía de Nueva York es algo que hemos visto en las películas, pero que yo he podido constatar también por fuentes un poquito más racionales. Es un cuerpo tremendamente unido. Murieron decenas tanto de policías como de bomberos. Probablemente incluso él conocería a alguno de los fallecidos. Y son personas que cuando tienen un caído en acto de servicio, los funerales lo hemos podido ver recientemente en los últimos atentados que ha habido por temas raciales en el propio Nueva York. Los funerales son muy sentidos. No se hace ni pizca de frivolidad con un tema así. Es decir, por eso precisamente esa humildad. Es decir, él no se va a arrogar ningún mérito que no sea suyo en un tema que le causa un respeto sagrado. Para él, efectivamente, eso es un campo santo y como tal lo quiere reivindicar. ¿Vuestros mensajes qué opináis? Hablamos del milagro, de la aparición, hemos recorrido prácticamente Estados Unidos y ahora nos marchamos a España en esta noche tan especial, donde otra mujer nos va a contar lo que vivió un equipo de radio importantísimo. Yo creo que es muy interesante. Son colegas, los conocemos muy bien, de gran prestigio y que nunca os imaginaríais que se vieron en esta circunstancia, ¿no? Pero es curioso. Hay un lugar que también es Camposanto, un lugar con colina y kilómetros cuadrados de destrucción. Fijaos qué símil y qué dos mundos más diferentes, ¿no? Donde, si os acordáis, las personas veían las sombras oscuras, ojo, merodeando o acercándose a algunos restos, los seres más o menos angelicales o blanquecinos o luminosos, y había habido un gran desastre que había dejado, como este Camposanto de las Torres Gemelas, un lugar petrificado. Ese lugar es Yungay, en el Perú. Cuando cae el Huascarán, el macizo Huascarán, años 70, un pueblo de 20.000 almas queda sepultado en un segundo. Y se queda así. Llega el cemento mezclado con la nieve, el barro con la nieve, se convierte en una capa de destrucción que llega hasta el pico de las palmeras y muere la población, excepto un grupo de niños y de mayores que están en un circo que se habían instalado en las alturas. Ese lugar, que también es curioso, lo llaman en algunos mapas incluso Camposanto, tenía 20.000 almas, prácticamente como Soria, me imagino, como Teruel. Y pudimos hablar, ¿os acordáis?, hace ya años, con las personas que habían tenido unas vivencias regresando allí impresionantes. Si analizásemos esas vivencias hoy, serían muy parecidas a las que en un ambiente completamente diferente, en el colmo de la urbanidad, han vivido. Es decir, la cumbre tecnológica del mundo, en el año 2001, Estados Unidos, la Gran Manzana, y un pequeño, bueno, no tan pequeño, pueblo del interior andino del Perú. Y lo que veían las personas años después
era exactamente lo mismo. Bueno, y en nuestro país también tenemos algunos accidentes de estos tremendos con... A ver si llegamos a entrevistar a testigos y en un momento dado, después de que pasen algunos años, logran hablar, ¿no? Porque te lo cuentan en petit comité, grandes accidentes que han ocurrido en nuestro país y lo que se sigue oyendo, las terribles voces de lamentos, y que bueno, tienen que coger valor para poder dirigirse a la cámara o al micrófono y contar lo que mucha gente oye al lado de esos lugares. Vamos con los mensajes. Sonia Fernández nos dice: la víctima es la gran olvidada. En determinados delitos se la llega a presentar como responsable de su victimación. María dice: llamémoslo fantasma, espíritu, quizá impregnación energética, aún entendemos muy poco, creo. Irenka: bueno, es muy natural, con esa cantidad de energía que quedó allí, cualquier cosa es posible. Blanca Oriol: las pérdidas de los seres queridos es tan difícil que ojalá estén esos ángeles alrededor nuestra ayudando. Quimera: ojalá no. Laura Fernández: pues es lógico que si están allí las cenizas de la gente no se vayan a tirar a un estercolero. Lali Mac: tremendo que restos humanos terminen en un vertedero junto a escombros, el punto que culmina en la barbarie. Montaña Sánchez: los pelos de punta con este testimonio, tremendo. Bueno, Sara María: ¿y dónde van a meter los escombros? Los escombros sí, lo que pasa que lo que querían era que esos escombros quedaran bajo un gran suelo y poner allí como una fosa común. Es que separar los restos de los escombros llevaría años, sería imposible. No, porque es que de algunos no queda nada, quedan simplemente cenizas. Lo que no querían es que esos escombros se tiraran a algún sitio y que por lo menos no quedaran allí recogidos con todas las personas que murieron a la vez y dejarlo como una gran fosa común. Sara María dice: la fuerza del amor de una madre superior a cualquier cosa racional, son los verdaderos ángeles de la guarda. Isma Pacheco: una madre haría lo imposible por su hija, no sería extraño que en su forma incorpórea salvaguardara a la pequeña. Ayure: el amor maternal se antepone a todo, somos algo más que un cuerpo, y esa madre consiguió superar la barrera para salvar a su hija. Alma. El Cuervo dice: la ciencia jamás dará este caso por cierto, ya que la ciencia necesita métodos empíricos repetibles. Mal dice: obviamente empatizamos más con el tema aquellos que tenemos hijos, pero no deja de ser interesante, aunque también sobrecoge. Sonia Casas: la fuerza de una madre más allá de la muerte, muy emocionada, empatía de madre. Es lo que pasa, que estamos en el universo increíble de las cosas irrepetibles. Por eso son difíciles de replicar. Porque todo esto, ¿cómo lo llevamos a un laboratorio? ¿Cómo vuelve a pasar? A lo mejor no pasa nunca jamás en la larguísima cadena de la historia y de los siglos y los siglos. Y pasa una vez porque tiene un significado que no estamos ni cerca de entender. Por tanto, a mí me parece muy interesante la cuestión de la verdad científica, como a todos, porque es una verdad útil. Ahora hay cosas inútiles que pasan, o útiles, depende de cómo se mire, y que no vuelven a replicarse. No tienen por qué replicarse. Su inteligencia o su cordura están años luz de la nuestra, da la impresión. Por ejemplo, lo que le pasó a un equipo de radio, que buscaban una oficina, Clara, si no me equivoco, y que encontraron un sitio barato. Tantas veces una historia empieza así, ¿verdad? Nos vamos al año 1995, en Madrid, muy cerca de la estación de Atocha, en una zona muy céntrica. Efectivamente, esta productora estaban buscando un lugar para convertirlo en oficina, para poder trabajar allí, una cosa de alquiler, y descubren un piso grande, bastante luminoso, con unas balconadas que dan a la calle. Yo he podido estar en el lugar, he visto una casa preciosa. Y bueno, pues lo tenía todo, era espacioso, bonito, estupendo, luminoso, en un inmueble antiguo, eso sí, y como decíamos, muy barato. Era el último piso y en la puerta de al lado en ese momento no había viviendo nadie, en la casa esa no estaba en alquiler y estaba vacía. Y lógicamente, al ser el último piso, encima de ellos tampoco había nadie. Bueno, lo que les pareció un poco extraño, y la protagonista que nos cuenta esto es parte de esa productora, ella trabajó allí, conoció esa casa, vivió los fenómenos y va a ser un poco nuestra guía, ¿no? Me decía que lo que les extrañó en primera instancia, lo único así, es que bueno, pues las puertas y las paredes estaban a medio pintar.
el señor de la inmobiliaria les dijo que la casa había sido alquilada anteriormente por 3 chicas, pero que en 2 meses se fueron del lugar sin dar ningún tipo de explicación, por tanto no sabían por qué estaba eso así a medio hacer, medio pintar. Bueno, esto queda en una anécdota y bueno, realizan sus labores para acondicionar el piso y realizan una fiesta de inauguración. A esta fiesta acuden varias personas, conocidos y amigos y familiares de los miembros de la productora, y acude la tía de uno de los jefes y bueno, pues le están enseñando el lugar. Dice: ¿qué te parece? Es muy bonito, ¿verdad? Es muy luminoso, muy grande y tal. Y ella dice: sí, es muy bonito, pero aquí hay algo raro. Esto queda como una anécdota porque nadie le da, en fin, no le dan importancia, aunque posteriormente, claro, después de todo lo que ocurre después, toma mucha importancia y veremos por qué. La oficina, bueno, vamos a describirla un poco para que los oyentes se introduzcan en este piso. Tenía un pasillo muy largo, el suelo era de madera antiguo, los techos muy altos, y al final del pasillo estaban los despachos. Había un despacho en el que estaban los dos jefes, y en otro despacho estaba el resto del personal de la productora, que en total eran 3 personas, y había un tercer despacho que lo habían alquilado a un amigo de los jefes, pero que no estaba a diario allí, simplemente acudía pues de vez en cuando a realizar sus labores de trabajo. Bueno, pues al poco de comenzar a trabajar allí, me explicaba Mavi que empezaron a sentirse más cansados de lo normal. Como si les faltara la energía, como si ahí no terminara de cuajarse la cosa de salud, ¿no? Como que no estaban a gusto, y eso que sí estaba muy bien. Las cosas en la empresa paralelamente empiezan a ir mal. Los proyectos que tienen no terminan de salir, aunque ellos, bueno, en principio lo achacan todo a la mala suerte. Como suele pasar en muchos de estos casos, y aquí lo hemos visto muchas veces, pues no hablan entre ellos de las cosas que le empiezan a pasar. Y al no hablar, pues llega a ser que cada uno tiene una serie de vivencias, las vive en silencio, y bueno, pues tratan de justificar lo que están viviendo, básicamente para no morirse de miedo. Pero ya fíjate que el primer día, no estamos hablando ni de un mes después, no, el primer día de estar allí, y esto les ocurre a los 2 jefes. Estaban los 2 trabajando, no había nadie más, estaban ellos trabajando en el despacho que tenían, escribiendo, y de pronto empezaron a escuchar unos pasos muy fuertes en el pasillo, como si hubiera alguien más en la casa, como si alguien hubiera entrado o hubiera alguien allí, pero eran pasos muy fuertes, me decían. Lo comentan entre sí y uno de ellos pues le quita importancia diciendo que bueno, eso es que será el vecino de arriba. Entonces dice: vecino de arriba, pero aquí te recuerdo que no hay vecino arriba, que nosotros somos el último piso. Bueno, pasan del tema, siguen trabajando y de repente otra vez, 10 minutos después, otra vez empiezan a escuchar los pasos así, y entonces el que había dicho lo de que será el vecino de arriba, no dice mucho más, se coloca su abrigo y se marcha. Se queda solo el otro jefe y bueno, ya con un poco de mosqueo, claro. Y esto es lo que ocurre, nos lo cuenta Mavi. Y un día uno de mis jefes pues se queda trabajando y está en su despacho y se le apaga la luz del despacho y se le enciende la luz del pasillo. Muy raro, se levanta, apaga la del pasillo y se enciende la del despacho. Entonces de repente empieza a haber como un juego de encender y apagar las luces, un juego de luces que bueno, ni se lo planteó y se va y no cuenta nada a nadie, se va y ya está. Esto fue el primer día, como digo, pero como no contó nada, ni el otro tampoco, y no cruzaron datos, pues por ejemplo lo que le venía ocurriendo a Mavi, que era la primera que entraba, llegaba allí a las 8:30 de la mañana y durante muchos días, a los 10 minutos después de estar allí, algo llamaba al timbre de la puerta. Ella abría, pero no había nadie, y esto una y otra vez. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues sí, será un bromista. Claro, un bromista a las 8:30 de la mañana en un 6º piso que hay que subir hasta allí parece poco probable. La vecindad era toda gente mayor que vivía allí desde hace muchos años, en fin, gente no con muchas ganas de bromear. Claro,
no tiene mucho sentido la broma aquí, como decimos, ¿no? Pero un día, hablando ya con su jefe, le pregunta a ella si había notado algo raro en ese lugar, en esa casa. Y es cuando empiezan a cruzar datos, cuando él le cuenta lo que ha pasado con esos pasos que han escuchado, con esas luces que han empezado a jugar con él, y ella le explica lo que ha ocurrido con la puerta, etcétera. Y a partir de ese momento me decía que es como si cuando empiezan a tomar conciencia de que algo pasa, los fenómenos van increciendo. Y otra de las experiencias, en mi opinión, bastante objetiva, es decir, bueno, porque tú puedes escuchar unos ruidos, en fin, hay cosas que podrían tener una cierta explicación con sugestión. No me parece que sea sugestión cuando están dos personas escuchando los pasos estos, en fin, pero podrían tener algún tipo de explicación, pero hay cosas que son objetivas. Una de ellas es lo que Mavi presencia, ella y sus compañeros. De repente estábamos todos trabajando y veíamos el perchero que está en medio del pasillo. ¿Quién ha puesto el perchero en medio del pasillo? Tú no has salido de tu despacho, yo no te he visto porque tienes que pasar de la... Nadie de repente aparecía en medio. Eso era una oficina y a las 3 de la tarde, 4 y nos íbamos. Subía el vecino que qué hacíamos a las 3 de la mañana con los tacones para arriba y para abajo, que qué escándalo era ese, qué tal, y decíamos, pero si aquí no hay nadie, si es que esto es una oficina, nos vamos. Una vez más, dos elementos: no se cruzan datos. Cuando se cruzan datos, el miedo y la sugestión aumenta, pero también parece que los fenómenos van en paralelo. Y luego ese clásico que sobrecoge un poco, ¿no?, que son tacones como de mujer yendo de un lado a otro de la estancia en mitad de la madrugada cuando no hay nadie. Para combatir todos estos fenómenos, y además, puesto que estamos hablando de dos personas muy escépticas, diría yo incluso que en la línea contraria a la nuestra, totalmente, bueno, pues lo que les dio por pensar para protegerse quizá es que todo era producto de su imaginación y que los fenómenos pues no había que darles importancia porque no eran reales, ¿no? Pero claro, a medida que utilizaban este mecanismo de defensa, los fenómenos iban a más, con lo cual ya era muy difícil obviar lo que estaban viviendo, ¿no? Por ejemplo, tenían un teléfono de esos con dos líneas, de esos teléfonos del año 95, ¿no?, que hemos visto muchos, ¿no?, con línea 1 y línea 2, pero claro, solo tenían contratada una de las líneas. Qué curioso que de repente empezara a encenderse la línea 2, la línea que no existía, la línea que no estaba contratada, y que no solamente se encendió una vez, sino que se encendió muchos días, muchas veces. Yo le pregunté, pero no contestabais. Dice, ¿cómo vamos a contestar si no hay línea? Claro, en buena lógica, ¿no? Hasta tal punto fue el asunto que Mavi, ella misma, llamó a Telefónica claro, en ese momento solo había Telefónica, ¿no?, para interesarse y ver qué es lo que estaba ocurriendo, es decir, si había alguna avería o alguna cosa, y decían, no le supieron dar ninguna explicación más que aquello, pues quizá era un exceso de energía. Y decía, sí, energía, pero ¿de qué tipo?, ¿no?, se preguntaba, ¿no? Otra cosa que les empezó a pasar y que para mí me parece ya mucho más inquietante es algo que experimentaron allí varios compañeros, o sea, Mavi y otra compañera, y que la verdad pone los pelos de punta. Al poco tiempo, con la persona que yo trabajaba al lado, una compañera, y eso es la única vez en mi vida que he visto moverse algo, nunca en mi vida he visto moverse nada, pero ese día de repente se hace un colacao y el vaso va de la mitad de la mesa al suelo solo, al suelo. Pero es que al compañero de al lado se pone un café y estalla el vaso de café. Para rematar, el despacho, que normalmente estaba vacío, que no se utilizaba con mucha frecuencia porque era el que habían alquilado a un amigo y que venía cuando tenía que venir, pero no era a diario, pues él tenía en ese despacho una impresora, que además me decía que en aquella época no había mucha gente con impresoras, ¿no? Y que un día, no estando ni siquiera el dicho amigo, es decir, que no es que hubiera encendido, hubiera estado en el despacho, pues hubiera quedado encendido aquello. La impresora se encendió sola y comenzó a escupir papel, me decía, como si alguien estuviera escribiendo el abecedario sin parar. Fenómenos del libro, Claro, paralelamente el malestar físico
esta falta de energía va en aumento. Mavi dice que incluso llega a quedarse medio adormilada en ocasiones, que además de la falta de energía empieza a haber una gran tensión dentro de la propia empresa, un mal rollo tremendo, cuando era un equipo que se llevaba fenomenal, que es más, al día de hoy Mavi sigue trabajando en esa productora, se llevan todos muy bien y se aprecian, es decir, que era como una tensión que no saben bien de dónde surgía, y llega todo a un extremo que un día deciden hacer una psicofonía. Y un día decidimos hacer una psicofonía. Teníamos un DAT, que es un aparato que capta con un micro buenísimo, que captaba fenomenal todos los sonidos, y lo dejamos puesto una noche. Pues al día siguiente, claro, todo lo dejamos ahí todo preparado, al día siguiente todos muertos de miedo solo de escuchar a ver qué habíamos grabado. Bueno, pues al principio de la grabación se oía pues los ruidos del portal. O sea, se oía el ascensor, que era un ascensor antiguo de hierro, pero casi al final de la grabación se oye en el micro, cuando tú soplas para probar si se oye, soplas como si para ver si está, y un hola. Y ahí ya nos queríamos morir de miedo, o sea, ahí sí que ya no podíamos soportarlo. Hola, salió en la grabación. Y estamos hablando, repito, de un equipo importante en la radio española, muy conocido, y que precisamente algunas de sus figuras eran bastante escépticas. Estaba viendo la historia no del converso, sino el escéptico que va y le pasa a él, y él mismo pelea contra lo que está ocurriendo. Pero son tantas veces, tantas ocasiones, y luego eso de casas que enferman, también lo hablábamos, ¿no?, la semana pasada, que son capaces de hundir, ¿no?, a las personas con algo que está ocurriendo y que se convierte en un trasvase casi somático. Pero imagino que entonces el equipo se dio cuenta de las profecías, ¿no?, que habían surgido así amablemente, y también de ese detalle de película absolutamente. Y yo recuerdo cuando una de estas personas nos lo contaba hace un tiempo a Carmen y a mí, qué miedo, con qué impacto nos lo contaba. Y claro, lo de la pintura inacabada, a medio pintar, ¿no?, que es una escena que se te queda prendado del cerebro. Claro, es que algo había ocurrido en esa casa antes que no dio tiempo ni de acabar las obras, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que el caso es de libro, todos los fenómenos son de libro. Y fíjate que después de lo de la psicofonía, aún dentro de esta corriente escéptica que ellos mantenían, comentan esto con un hermano de uno de los jefes, y decide gastarles una broma. Es decir, fíjate hasta dónde llega el tema, claro, porque el hermano del jefe pues no vivía allí, no estaba viviendo esa situación, no trabajaba con ellos, en fin, no sabían que eso pudiera ser verdad, pensaba que era una broma de ellos o algo, en fin, algo que no tenía que ver con lo que realmente les estaba ocurriendo, y decide meterse en un armario, esconderse e intentar pegarles un susto. Pero claro, sucede que se van y él no se entera que se han ido. Está dentro de un armario dispuesto a provocar todavía pues un susto de broma, ¿no?, como para quitarle hierro a todo ese asunto del que hablaban. Y estamos viendo ese piso que nos has fotografiado, Clara, y un tipo dentro de un armario, pero que no sabe que la gente ya no está. Sí, se ha quedado solo, es la hora de la verdad. Él piensa que hay todavía gente allí en la casa, y más lo empieza a pensar cuando empieza a escuchar esos ruidos de los que se quejaban los vecinos de abajo. Música, golpes, sonidos, hasta que dice, bueno, voy a salir. Y su sorpresa es que al salir descubre que estás completamente solo. Y había escuchado también los pasos, los tacones. Había escuchado todo ese jolgorio del que se quejaban los vecinos, que sucedía a las 3 de la mañana. Y claro, su reacción fue coger el abrigo y marcharse corriendo. Sale del armario, lo estamos imaginando, diciendo, es una broma. Y no hay nadie. Todo apagado. Lo que hablamos siempre, lo increíble del misterio es que no sé cuántos años después tienes una escena que es superior a la imaginación humana. Hombre, estos están muy nerviosos, les voy a gastar yo una broma, que soy muy listo. Se mete en el armario y le pasa eso. Claro, salió como alma que lleva el diablo. Como alma que lleva el diablo. Y aguantaron cosa de un año y medio, me decía Mavi,
entre unas cosas y otras pensaron que lo mejor era marcharse. Es verdad que los proyectos se parecía que se habían estancado, es decir, como si todo empezara a irles mal cuando son personas de gran éxito, ¿no? Y también en parte por todo lo que estaban viviendo allí, pero claro, tenían un poco de reparo, decir, es que nos vamos por esto, ¿no? Y uno de los jefes, fue a hablar con el administrador para explicarle que se iban. Habían hablado previamente con los vecinos, le habían preguntado ya, aunque se iban, querían saber qué había pasado ahí. Y para saber quién había vivido en esa casa, los vecinos les dijeron que había vivido una mujer muy antipática, una mujer muy arisca con la vecindad, que no se hablaba con nadie, que tenía muchos gatos y que definieron todos como mala persona. El administrador les confirmó este extremo, les dijo que y de hecho a él mismo, al administrador, le había llamado mucho la atención el hecho de que cuando esta mujer murió, ninguno de sus hijos se quiso hacer cargo del piso y ni siquiera pasaron allí para ver el piso. Un piso estupendo, como digo, una zona fenomenal. Y lo que sí les confirmó, o le dijo de refilón, pero claro, esas cosas que se saben cuando uno ya está con la maleta hecha y te vas, no te las dicen cuando vas a alquilar el piso, es que allí, hacía unos años, había aparecido un hombre emparedado. Nos imaginamos las caras de estos colegas importantísimos en la radio española, escépticos, y que ya lo que les faltaba es que les hablan del hombre emparedado. Ahora entiendo, porque me la ha contado mejor Clara casi que cuando supimos de la historia, Carmen, hace un par de años. Pero yo veía a este colega importante y me decía, yo siempre he sido ultra escéptico, hasta que me pasó una historia cuando nos encontramos con una oficina maravillosa y muy barata. Esa historia la ha contado magníficamente nuestra compañera Clara Tavoces. Nos hemos sentido dentro del piso y como nosotros sabemos quiénes son, nos imaginamos las caras y los gestos. Y al final eso se quedó allí. Tú lo has visto, se sigue alquilando, ¿no? Sí, yo estuve el otro día y claro, no había portero en ese momento, no sé si es que no estaba o es que no lo hay físicamente ahora, no lo sé, pero sí que te puedo decir que esa sexta planta, los balcones, que además habíamos localizado primero por Google Maps, estaban abiertos, es decir, hay actividad y hay una especie de lápida extraña que no diremos a quién pertenece, pero bueno, ahí está, justo en esa fachada. Maravilloso, Clara Tavoces, menuda historia. Y gracias a estos compañeros, esta productora Mavi que nos ha dado su voz, ¿no? Para ir contándolo con esa fuerza. Muchas gracias, Mavi, por ser la portavoz de un montón de personas de la radio que vivieron esto. Si queréis saber cómo va a ser el mundo en 10 años, y ojo lo que trae Santiago Camacho y muchas más cosas, escucháis a Carlos Cala en las noticias, en los informativos de la cadena SER, y luego volvéis con nosotros, como el